Generalmente los casos de brutalidad policial en Estados Unidos se daban con policías blancos que terminaban con una víctima de color negro. Sin embargo, el último caso que está estremeciendo a ese país incorpora a policías también negros y con la muerte de Tyre Nichols, de 29 años. ¿Qué implica esto también para el accionar policial de ese país? Es el tema que conversamos ahora junto al analista internacional Raúl Sor, a quien le doy la bienvenida. Raúl, muy buenas noches. Hola, Nicolás. Sí, tú lo presentas muy bien el tema, porque siempre se hablaba de los abusos policiales, y una de las reivindicaciones del movimiento afroamericano, de la población negra, pero también de la latina, era que la policía fuese más diversa, tuviera elementos que provenían de sus comunidades, y se tenía la esperanza que eso podía mejorar su comportamiento. Pero este último incidente ha demostrado que el joven Nichols fue asesinado a golpe por 5 policías de negro, y esto ha puesto un gran signo de interrogación sobre qué hay que hacer con la policía para evitar que ocurran estos incidentes. Y muchos expertos, ya lo decían antes en Estados Unidos, yo había leído bastantes artículos al respecto, y ponían el dedo no en la composición étnica de la policía, sino que en la cultura de la policía. Y que en la policía había una cultura de abuso, especialmente hacia las minorías étnicas, y justamente cuando muchas veces en el pasado ya ocurrió que habían policías negros que participaban, y está documentado en incidentes anteriores, participaban en la represión y terminaban ocasionando daños, heridas y a veces la muerte a las personas que detenían. Y esto es en Estados Unidos hay un verdadero pavor, y te lo digo, Nicolás, porque viajando en Estados Unidos, arrendando un auto, un amigo lo primero que me advirtió, dijo: ten cuidado con la policía. Si te detienen por algún motivo de tráfico, tú pones las manos sobre el volante, no las saques, no mires al policía, quédate quieto, que no hagas ningún movimiento que pudiera indicar que estás buscando algo, y espera que él te dé instrucciones. Y a medida que él te vaya indicando qué hacer, cuando te pida la documentación, tú lo haces muy lento. En fin, me dio todo un instructivo de cómo proceder ante un control policial. Y con razón lo hacen, porque las tasas de muerte durante los controles son increíblemente altas, y en algunos años superan el millar de personas que durante controles policiales pierden la vida. O, si tú lo quieres poner en forma más directa, son ultimados por la policía. Y esto, claro, es una situación muy compleja, porque dado un país que tiene una tenencia de armas desbordada, es decir, hay más armas que ciudadanos en Estados Unidos, la policía está muy nerviosa cuando detiene a alguien y hace que se detenga. Tienen todo un procedimiento, vienen desde atrás, van dando las instrucciones, pero saben que primero no con quién se van a encontrar. Puede ser un delincuente, puede ser un fugitivo. La gran mayoría son ciudadanos comunes y corrientes que no quieren ningún pleito, pero, por cierto, también existen otros. Y este procedimiento se convierte en una situación muy tensa, tanto para el policía como para el que ha sido detenido. Bueno, y en este caso, el joven de 29 años que resultó ultimado, Nichols, claro, se puso nervioso, y en algún momento bajó del auto y trató de correr, y ya, despertó el instinto de cazadores de la policía, cayeron sobre él y han visto los videos con la tremenda pateadura, la paliza que le dieron, y 3 días más tarde murió. Exacto, Raúl, y un antecedente muy importante de esta historia es que no se trata de policías comunes y corrientes, sino que eran miembros de la llamada Unidad Escorpión, un grupo de 50 agentes de la policía de Memphis que estaban dedicados a
perseguir delitos de bastante violencia, y eran específicamente delitos callejeros, y que estaban precisamente entrenados y un poco también seteados precisamente para enfrentar de manera dura y decidida a lo que ellos consideran que podía ser un peligro para la sociedad. Y aquí lo que tú mencionas, si él se puso nervioso y salió corriendo del auto, lo primero que ellos pensaron, y quizás están entrenados para esto, era que algo estaba haciendo y que tenía que ser reducido. Y bueno, de hecho, esta unidad ya fue desmantelada por la policía de Memphis. Así es, pero el mismo nombre te dice Escorpión. Ese es un nombre típico de unidades militares, es decir... O de narcotráfico, o también vinculado a narcotráfico. Ponen tigre, leopardo, pantera, es decir, son nombres o denominaciones de animales agresivos. Bueno, un escorpión es un bicho venenoso y que la policía, que está operando dentro de la comunidad, partiendo de la premisa que debe partir siempre la policía, que nadie es culpable hasta que se lo demuestren, es decir, que tú estás tratando con ciudadanos inocentes, ya ir con ese nombre bélico te dice algo, y ese algo es la militarización tremenda que ha tenido la policía, y esto ha sido muy debatido en Estados Unidos. Usan vehículos blindados, excedentes del ejército, que los han utilizado en campaña en el exterior, los traen de vuelta y se los ceden a la policía. Es decir, se genera de entrada un clima bélico, un clima de hostilidad, en que el que está siendo controlado, lejos de verlo como una protección, y nos conviene a todos que la policía haga el mayor número de inspecciones justamente para que, digamos, los delincuentes, los antisociales, no puedan agredirnos, pero finalmente esto termina en una situación muy compleja. Y claro, en Tennessee han disuelto esta unidad, pero nunca debió haber existido. Es decir, la idea de tener comandos, porque en realidad estos escorpiones eran una suerte de comandos que iban al choque con la delincuencia más dura, no puede ser. Es decir, es un concepto totalmente contradictorio con la labor de una policía. Y en muchos países ha pasado lo mismo. Esto no es un problema de Estados Unidos. Hay muchas policías militarizadas que tienen comportamientos que no se condicen con una policía cuya tarea principal es resguardar el orden y no destruir o agredir a secciones de la población, salvo que ellos se vean en una situación de peligro ellos mismos. Pero incluso en esta situación, Estados Unidos, bueno, esto se ha discutido hasta la saciedad, este problema de la tenencia de armas hace que la policía esté muy nerviosa. Y cualquiera que fuera policía ya, claro, cuando va a detener a alguien, bueno, se fija muy bien dónde tiene las manos, si hace algún movimiento, si tiene alguna apariencia sospechosa, porque nunca sabes cuándo va a desenfundar un arma. Y bueno, ha pasado, pero claro, la abrumadora mayoría de las personas ultimadas son por la policía. Entonces, el remedio pasa a ser también una enfermedad, porque, digamos, la policía es un riesgo, cuando debería ser una fuente de garantía. Y eso, te repito, no es solamente un problema de Estados Unidos. No es un problema en Europa, porque Europa en general tiene una política muy severa de no tenencia de armas, pero en todos los países donde la gente está muy armada, y Estados Unidos probablemente es el principal, es muy difícil la mantención del orden. Raúl, uno se acuerda de los casos más importantes de brutalidad policial que terminan con personas muertas. Caso Rodney King a principios de los 90 en Los Ángeles, y que según muchos incidió en el caso de O.J. Simpson un tiempo después. Caso de George Floyd en Minnesota, también hace algunos años, y que recordemos las manifestaciones enormes que provocó en distintas ciudades de Estados Unidos. Ahora vemos el caso de Tyre Nichols, pero en los dos casos anteriores, y también como lo hablamos al principio de esta conversación, eran policías blancos que derivaron en la muerte de personas negras. El hecho de que el aspecto racial ya no juegue en esta situación, ¿crees que puede hacer que sea
menos, no, es igual de público, pero me refiero a que tenga una menor connotación que los casos anteriores en el país. Sigue habiendo brutalidad policial, eso sigue estando, pero el hecho de que el aspecto racista ya no esté, ¿lo puede hacer que tenga una menor connotación a futuro en el país? No, no necesariamente, porque Estados Unidos tiene una larga tradición de utilización de, digamos, de ayudantes o de elementos que no son necesariamente, no son de la etnia dominante, no necesariamente blanco, pero ya la policía en Estados Unidos tenía patrullas especiales cuya misión era capturar esclavos que se habían fugado y, es decir, hay una tradición policial muy fuerte de represión a minorías y en muchas ocasiones de manera muy denigrante y cruel. Pero esto no es nuevamente un problema solamente de Estados Unidos. Fíjate que durante la Segunda Guerra Mundial, en los campos de concentración nazi, donde llevaban a judíos, gitanos, opositores a la muerte, los encargados de vigilar y de que muchas veces brutalizaban a los prisioneros eran los denominados capos. Y los capos no eran otros que prisioneros, en general elegían a delincuentes, pero eran personas que no pertenecían a la estructura de poder del régimen nazi, y muchas veces estos capos eran los más crueles y se cebaban con los prisioneros. Y bueno, no solamente pasó con los capos en India, hay una palabra que usamos bastante en castellano que es cipayo. Y cipayo, en nuestra cultura actual, es sinónimo de un esbirro que cumple órdenes de manera brutal. Y eso es lo que ha pasado a ser en nuestro lenguaje un cipayo, un vendido al represor. Bueno, los cipayos en India eran indios. Y eran indios que, digamos, habían sido reclutados por la East Company, así como estaba organizada la represión allí, por el ejército inglés, que no lo hacía a través de sus estructuras regulares, pero era en definitiva el mismo ejército, y ellos tenían a los cipayos, y los cipayos reprimían en una forma absolutamente brutal hasta que se rebelaron. Pero, digamos, que tú tengas a elementos de la minoría, o de la mayoría, perdón, oprimida, trabajando codo a codo con los opresores, con los que controlan el sistema, es algo que ha existido a lo largo del tiempo. Y lo que ha ocurrido con estos policías negros subraya, y yo creo que esta es la conclusión más importante. Lo determinante es la cultura que tiene una organización. Y si en esa organización la cultura es de que hay que maltratar, hay que obtener una cantidad, incluso estímulos económicos, para que pasen el mayor número de partes, para que detengan al mayor número de personas, bueno, eso genera una cultura y tu ascenso dentro de la organización está determinado por la fuerza o el vigor con que tú ejerces el poder que te ha sido encomendado. De manera que eso es lo que estamos viendo en Estados Unidos, y ahora hay un debate enorme, Nicolás, en Estados Unidos sobre cómo seguir adelante. O sea, claramente este modelo ha topado fondo y han sido demasiados los casos de asesinatos de inocentes, y por supuesto hay una cierta rebelión, no solamente de la población negra, que es la víctima principal, pero también buena parte de la población blanca ve con horror lo que está pasando, y el miedo que tienen los estadounidenses, te lo digo porque lo he visto, a tener un encuentro con la policía. Raúl Soros, como siempre, una muy interesante conversación contigo acá en Última Mirada. Que estén muy bien, buenas noches. Igual, chao.